Buenas tardes a todos. En un nuevo taller online de la editorial Bubok y con un tema fascinante y un gran profesional como es Javier de la Hoz. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes Isabel, un placer estar contigo. Bueno, nosotros estamos encantados. Qué mejor que compartir este rato tan interesante del que tenemos muchas preguntas, ya que estamos viviendo una situación muy delicada en la que estamos pasando buenos y malos ratos, de la que no sabemos si estamos haciendo bien y, por supuesto, estamos hablando de un tema de salud, con lo cual queríamos contar contigo para que nos compartieses un poco tus planes para estos días y qué piensas tú de cómo debemos proceder en estas situaciones, ¿vale? Vale, perfecto. Pero lo primero que quería, Javier, es que me cuentes quién es Javier de la Hoz, cuál es tu actividad, a qué te dedicas profesionalmente, para que todos te conozcamos un poco mejor. Muy bien, pues yo soy fisioterapeuta, terminé mis estudios de fisioterapia en el 2003 y me he dedicado siempre a la práctica clínica con los pacientes. Hice diversas especializaciones, sobre todo en el campo de la terapia manual, destacando mi formación en un concepto de terapia manual australiano que se llama Maitland Concept. Y mi vida fue transcurriendo en esa práctica clínica y me enfrentaba a diversas dificultades de ver que pues, no entendía bien cómo mejorar algunos problemillas de algunos pacientes. Entonces seguí formándome y descubrí la formación en psiconeuroinmunología y eso me abrió otra nueva perspectiva a nivel clínico de entender cómo todos los sistemas del cuerpo están relacionados y cómo un problema digestivo puede afectar a tu estado de ánimo o cómo una desregulación energética por un sistema inmunológico activo puede estar dificultando tu reparación o tus problemas a nivel muscular, por ejemplo. Entonces, en el 2014 me hice neurología y Te a oigo, partir de... ¿puedes elevar un poco la voz, Javier? Sí, ¿mejor ahora? Gracias. Ahora, ¿Mejor ahora? sí. Entonces, en el 2014 terminé mi formación en psiconeuroinmunología clínica y a partir de ahí se me abrió un nuevo paradigma y un nuevo enfoque de ver todo de una manera más global y fui especializándome en otros temas como la nutrición clínica y deportiva y, y a raíz de todo eso nació la idea también de escribir un libro. Escribí un libro que se llama De la naturaleza al plato, intentando desde ese enfoque de la psiconeuroinmunología dar herramientas a los pacientes para que mejoren su salud a través del estilo de vida. Y es algo que lo practico en mí mismo y que forma parte de mi praxis clínica a nivel diario. Entonces, actualmente creé un proyecto que se llama Ecosistema CAI y aparte de dar ciertas charlas o hacer divulgación de estos conocimientos, pues a lo que me dedico básicamente a nivel diario es a tratar pacientes en mi consulta clínica. Fantástico. Este momento que estamos viviendo ahora habrá sido un momento clave para ti como profesional, ya no solo para aportar conocimiento y opciones a la gente que estamos ahora, bueno, pues recluidos, sin poder tener actividad física. Pero antes de llegar a hablar de eso, me gustaría que me contases qué problemas nos podemos encontrar, sin entrar en detalles, respecto a nuestra vida normal. O sea, tú aconsejas un tipo de vida concreto, pero el hecho de que estemos tan sedentarios en nuestro habitáculo,
con poca actividad física, ¿qué tipo de problemas nos podemos encontrar desde el principio, ¿no? Bueno, partiendo de que la vida sedentaria es un factor de riesgo según la OMS para todo tipo de patologías, creo que lo sitúa en el cuarto factor de riesgo para la salud, pues esta situación nos pone de la noche a la mañana en una vida extremadamente sedentaria. Es decir, no podemos salir de casa y modifica totalmente nuestros hábitos diarios. Automáticamente pasamos a emplear más tiempo a estar viendo la televisión o a estar conectados en redes sociales o a estar utilizando más el teléfono móvil. Nos movemos menos, tenemos mayor vida sedentaria y esto tiene una repercusión directa que es, por ejemplo, que nos inflamamos más. Poco conocido quizás, pero la vida sedentaria genera una inflamación en el organismo, es una inflamación pequeñita, no nada grande, pero esa inflamación de bajo grado es un caldo de cultivo para muchas patologías o desregulaciones de la salud. Entonces, este estilo de vida de cuarentena es necesario porque todos tenemos que quedarnos en casa y todos tenemos que contribuir en frenar la curva y esta pandemia, pero yo enseguida empecé a plantearme decir, ¿qué vamos a hacer si estamos un mes o 2 meses confinados en casa con un estilo de vida sedentario? Esto también va a tener una repercusión para nuestra salud. Entonces, lo primero es sumar y frenar la pandemia, pero creo que todos tenemos que tener también un estilo de vida durante este confinamiento para minimizar el impacto que esto tiene, porque tiene un impacto físico, psicológico y en nuestra salud global. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que empecé a hacer es a elaborar una serie de recomendaciones y documentos para enviárselo a mis pacientes para que tuvieran una pequeña guía. Pero en esa batería, por ejemplo, dices, pues por ejemplo, lo que yo veo en la gente que está ahora en esta situación, por supuesto hay casos y casos, es un tema de sedentarismo que nos lleva a este tipo de patología que tú decías. Estrés, nuestro ritmo y nuestra circulación no es la misma. Luego eso nos genera, o sea, un poco es detectar qué tipo de cosas nos pueden estar ocurriendo a nivel físico para saber que algo estamos haciendo mal, ¿no? O que aunque intentemos subir y bajar escaleras, no está siendo suficiente porque me encuentro mal por determinados síntomas, ¿no? Bueno, un gran indicador sería cómo te encuentras a nivel emocional, por ejemplo. Es decir, esto probablemente tiene un gran impacto en el estrés, la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo te encuentras a nivel emocional? Sería una gran pregunta para ver cómo estás haciendo las cosas. Y otro gran indicador sería cómo estás a nivel de energía. Es decir, si te encuentras con vitalidad, si te encuentras con ganas de hacer cosas, si te encuentras con ganas de hacer un poquito de ejercicio, si te encuentras activo, digamos que irías por buen camino dentro de la dificultad de esta cuarentena que todos atravesamos nuestras dificultades. Pero si empiezas a caer en que dejas de tener ganas de levantarte de la cama por la mañana, si no tienes motivación, si estás cansado, pues quizás son avisos que el cuerpo podemos interpretar que se te las luces, ¿no? Sí, sí. Por eso antes de llegar a encontrarnos muy mal o no tener ningún tipo de ilusión por salir de la cama por la mañana, pues mejor empezar a hacer la depresión. prevenirlo. Ya caemos en la depresión, ¿no? Directamente. Ya Bueno, no te quieres ni mover, ¿no? No sería de extrañar. Después de un mes metidos en casa, no sería de extrañar. Nos estamos poniendo tan a prueba en tantos aspectos que, desde luego, eso es una de las preguntas que luego te quería hacer. Es decir, eso te afecta. O sea, al final eres un poco, tu cuerpo es el reflejo de lo que sientes, ¿no? Y de cómo te encuentras. Entonces, antes de entrar ya en claves concretas y consejos concretos que estamos deseando conocer, tú hablas, por ejemplo, de determinadas pautas. Por ejemplo, que en esta situación
tengamos horarios, que nos propongamos unas dinámicas, unas rutinas. Y sobre todo hablas, relacionado con esto, con cuidar el biorritmo. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Qué es el biorritmo? El biorritmo es que tenemos, haciéndolo sencillo, tenemos un ritmo ideal que nuestro cuerpo lo marca un ciclo circadiano de 24 horas. Y este ciclo circadiano de 24 horas está regulado por unos genes genéticos. Tenemos unos genes en el reloj central, que están en el núcleo supraquiasmático del cerebro, y unos genes reloj a nivel periférico, en los órganos y nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Durante esas 24 horas influye en ese ciclo circadiano e influye en nuestra salud directamente. Entonces, estamos diseñados, esos genes reloj se seleccionaron genéticamente cuando vivíamos en la zona de Tanzania y Kenia. Entonces hay un día perfecto de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Eso es lo que explican nuestros genes reloj. Javier, un momentito, discúlpame, antes de que sigas. Está habiendo problemas con el sonido, se te oye mal. Me están diciendo que se te corta la voz y que se te oye también a veces muy bajito. Mira a ver si podemos, así acercándote un poco a lo mejor o... ¿Cambia algo ahora? Ahora mejor. Yo creo que ahora mejor. A ver, habla. ¿Hola? ¿Cambia algo? Cuando te acercas se te oye mucho mejor. Quizás Vale. estabas un poco distante. Intento... Eso es. ¿Mejor ahí? Ahí fenomenal. Nos dicen que deben ser tus cascos, Javier. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No los puedo cambiar, no tengo otros. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Se oye mejor ahora? Sí, se oye mejor. Si no intento conectarme a través del teléfono o con otros cascos por si mejora la conexión. Yo creo que ahora se te oye, ¿vale? Vamos a continuar y si no, buscamos la manera de cambiarlo. Estabas hablando de los biorritmos. Entonces, esos genes reloj de nuestro cuerpo lo que esperan son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Exponernos a una luz intensa durante el día y exponernos a una oscuridad total de noche. Y eso, cuanto más cercano sea de esas 12 horas de luz y esas 12 horas de oscuridad, más se sincroniza nuestros ejes hormonales. Entonces, eso es un impacto directamente en regular nuestra fisiología y regular nuestra salud. ¿Qué ocurre con nuestro estilo de vida? Que cada vez nos alejamos más de las 12 horas de luz y de las 12 horas de oscuridad, y en este confinamiento, pues ya es la guinda del pastel, porque prácticamente no salimos, no vemos el sol y no nos da la luz. Entonces, esto es un gran desregulador de la salud, porque si el biorritmo está ajustado, por ejemplo, nuestra producción de melatonina nocturna es idónea. Y la melatonina nocturna, o sea, los niveles de melatonina en nuestro organismo tienen un impacto a nivel inmunológico. Entonces, si queremos tener un buen sistema inmunológico, necesitamos tener una buena producción de melatonina. Es un ejemplo de cuán importante es el biorritmo para nuestra salud. Entonces, Javier, ¿cómo podemos trabajar esto en estas circunstancias? Bueno, para evitar esta descompensación. Sí. Mi recomendación es tener una hora parecida de levantarse por la mañana y muy importante, exponerse a la luz durante el día. Es decir, el que tenga un patio, el que tenga una terraza es afortunado a día de hoy. Y el que no, por favor, abrir las ventanas y que nos dé la luz, porque esa luz diurna va a tener un impacto en los niveles de nocturnos. Y también esa luz diurna va a tener un impacto en los niveles de óxido nítrico que produce nuestro organismo. Y el óxido nítrico también es necesario para la función inmunológica. Entonces, como primera recomendación, por el día que nos dé la luz. O sea, el que pueda, que salga a una terraza, a un patio,
que nos dé el sol, pero si no, por lo menos estar en la ventana, O ¿vale? guardar un poco pues ¿no? Esa especie de como de rutina, ¿no? De intentar separar, ¿no? Dormir unas horas, levantarte a una hora, eso también puede ayudar, aunque no es Sí, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? sería, me levanto a una hora parecida por las mañanas, me expongo a la luz por el día. Ujú, Recomiendo hacer la última ingesta de comida unas 12 horas después de haberte despertado, sería el ujú. ideal. Esto es el ideal, cuanto más nos aproximemos mejor. Pero la comida nocturna, cuanto más tarde, más desregula este biorritmo. Ajá. Entonces, unas 12 horas después de levantarte, hacer la última ingesta de comida y después de cenar, intentar evitar el uso de dispositivos electrónicos. Pues los dispositivos electrónicos tienen un gran espectro de luz azul y bloquean la producción de melatonina, o sea, Ajá. desregulan nuestro biorritmo. Entonces, idealmente, después de cenar, leer un libro en papel o hacer algún tipo de actividad que no esté asociada a un ordenador, a una tablet. Si es indispensable utilizar algún dispositivo electrónico porque tienes que trabajar o porque tienes que hacer alguna cosa con ese dispositivo, utilizar, hay programas que bloquean el espectro de luz azul o hay gafas también que se pueden usar que bloquean esa luz azul. Esas serían mis recomendaciones. La verdad es que es complicado, ¿no? Porque es verdad que ahora ya también depende un poco de cómo esté configurada tu espacio, lo que tú decías, ¿no? Los afortunados de tener una terraza, pero vamos a dar un paso más, el ejercicio físico. ¿Qué hacemos para hacer ejercicio físico en espacios pequeños? Porque, ¿qué importancia tiene? Que creo que es mucha, por lo que tú has dejado caer, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico en estas circunstancias? Bueno, como decíamos antes, la vida sedentaria es un factor de riesgo en cuarto lugar según la OMS. Por delante estaría la tensión arterial alta o los niveles de glucosa altos, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los niveles de glucosa o la tensión arterial, también una de las recomendaciones para regularlo es la actividad física. Por lo cual, la vida sedentaria es un factor a las patologías y la actividad física revierte las patologías o los factores de riesgo de las patologías. Entonces, si podemos salir a caminar y podemos caminar todos los días una hora, como nos recomiendan, bien. Ahora no podemos salir a caminar, podemos hacer cosas en casa e incluso hay actividad física más efectiva que el propio caminar, que sería, por ejemplo, trabajar la fuerza. Ujú. Entonces, se pueden hacer pequeñas rutinas en casa, que no se necesita prácticamente espacio, con tu propio cuerpo para trabajar la fuerza. Esto depende de la condición física de cada uno, pero se puede adaptar a esa condición física. Se puede hacer unos movimientos sencillos, con unas pequeñas pesas que serían doblar y estirar los brazos, o moverlos arriba y abajo, pequeños movimientos con unas pesas, o podemos hacer, si nuestra condición física es mejor, pequeñas tablas como flexiones o sentadillas o saltos. Todo eso va a tener un impacto porque la actividad física actúa a nivel del sistema neuromusculoesquelético y esto tiene un impacto a nivel del sistema inmunológico también. Entonces, pequeñas rutinas en casa, que no hace falta que sean 3 horas, pero hacer unos movimientos durante 10 minutos, 15 minutos, en varios momentos del día, tiene un impacto muy importante en nuestra salud y en la acción del sistema inmunológico. Ujú. Entonces, podemos hacer ejercicios de fuerza y otra cosa que recomiendo para revertir esta inflamación que genera la vida sedentaria es no pasar más de una hora sentados. Entonces, cada hora levantarte, dar un pequeño paseo por el pasillo, o subir las escaleras de tu casa, o muchas veces de una silla, o hacer unos Ujú. pequeños saltos, o simplemente bailar, pero que sea movimiento. El movimiento le da la información a nuestro cuerpo de que todo está bien y la vida sedentaria le da la información a nuestro cuerpo de que estamos en modo patología de alguna manera, ¿no?
Ujú. Javier, estaba pensando ahora cuando tú me hablabas de este tema, bueno, al final es algo que empieza a ser común a todas las charlas que tenemos y es que al final podemos convertir esto en una oportunidad. No sé si Ujú. te habrá comentado alguien que nunca ha hecho ejercicio hasta que se ha sentido recluido en su casa y ha empezado con una bicicleta estática. O sea, el tema de buscar esa oportunidad pues, para empezar a mejorar, ¿no? Un estilo de vida, nunca se sabe. Pero la mayoría lo que siente es como una grandísima ansiedad, siente un poco como, como bloqueo, se siente constreñido. ¿Cómo trabajas tú esa ansiedad o qué recomiendas para no sentir ese bloqueo, esa angustia, ¿no? De esa claustrofobia, ¿no? Porque culturalmente somos, bueno, sobre todo un país muy social, muy callejero y de repente todos en casa y sobre todo genera eso, ansiedad. ¿Cómo trabajas eso o qué recomiendas para mejorar eso, ese aspecto que es tan terrible? Bueno, yo creo que en esta cuarentena experimentar momentos de ansiedad, yo creo que no nos vamos a librar ninguno. Todos, ¿no? Porque sí, yo creo que en algún momento todos pasaremos algún momento en el que digamos, no puedo más, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué factores puede haber detrás de la ansiedad? Uno de ellos es que estamos sometidos a mucho miedo y mucha incertidumbre. O sea, al final Ujú. tenemos miedo a infectarnos por el coronavirus, tenemos miedo de que le pase algo a nuestros familiares que puedan estar en situación de riesgo, tenemos miedo a nuestra situación laboral, a nuestra situación económica. Entonces, todo eso genera miedo a nivel inconsciente, es normal, y de ahí se puede desencadenar la ansiedad. Entonces, herramientas para trabajar esa ansiedad. Lo primero sería estar en el momento presente. Es Ujú. decir, es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para mejorar eso que me está viniendo a la cabeza? ¿Puedo hacer algo para mejorar el no contagiarme? Sí, puedo quedarme en casa, puedo reforzar mi sistema inmunológico, eh, puedo hacer algo por mi situación laboral. Si puedo hacer algo ahora, ponte a ello. Eso es estar en el presente. Pero no especular con el futuro, ni caer en pensamientos catastrofistas, ni en el miedo de lo que pueda pasar después, porque en el futuro no podemos pensar en el futuro como no puedes generar ansiedad. Entonces, volver al momento presente y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para mejorar esta inquietud o Ujú. esto que me está intranquilizando? Sería una recomendación. Ujú. Eh, Otra es meditar, por ejemplo. Meditar tiene un gran impacto a nivel de regular los ejes de estrés en nuestro organismo. Entonces, puede ser un buen momento, ahora que tenemos tiempo, para empezar a meditar. Venga, ¿Qué tipo de integrado. meditación, Javier, por ejemplo? Bueno, hay diferentes aplicaciones o vídeos que se pueden hacer a nivel de internet, pero si no, algo muy básico para meditar es la respiración. Ujú. Concentrarte en tu respiración y focalizar tu atención en la respiración es una forma de meditar. Eh, Hay una técnica de respiración, por ejemplo, que es una respiración en cuadrado, que es inspiro el aire durante 6 segundos por la nariz, no respiro, mantengo el aire durante otros 6 segundos, suelto el aire por la nariz durante 6 segundos y no vuelvo a coger el aire durante 6 segundos. Ujú. Entonces, esa respiración calma mucho la ansiedad porque activa el sistema nervioso parasimpático, que es relajar. Y al mismo tiempo, si tu mente está concentrada y está en la atención de esa respiración, no está pensando en los problemas, en las dificultades. Entonces, esa es una forma también de meditar y de Ujú. relajar nuestro sistema nervioso central. Pues sí, tomamos nota, desde luego. Es un poco como parar también, ¿no? Y serenarse en Justo. algún momento, ¿no?
Sí, y perdona Isabel, y Sí. la otra forma de trabajar la ansiedad es con la actividad física, como comentábamos antes, porque estamos programados para respuestas de estrés. Evolutivamente, cuando teníamos estrés, desencadenamos respuestas de lucha o huida. Entonces, tanto si luchábamos como si huíamos, lo hacíamos a través de la actividad física. Entonces, si ahora mismo tenemos ansiedad, la actividad física es una forma de liberar las hormonas de estrés, como el cortisol que se genera. Entonces, hacer actividad física intensa, ponerte a hacer 10, 15, 20 o 50 flexiones o sentadillas o saltos, es una forma de liberar también esa ansiedad. Se te oye regulín, ¿eh? Intenta un poco acercarte, Javi, por favor. Vale, Ahí, lo siento. fenomenal, fenomenal. Claro, la clave está en que tú dices que de repente esta vida nuestra se convierte en que todos los días son iguales y al final, bueno, pues perdemos un poco incluso la orientación, ¿no? De cuándo hay que hacer una cosa, cuándo hay que hacerla. Por eso es tan importante estas pautas y estas rutinas que nos comentas. Pero a lo mejor hay algún otro componente, a lo mejor que no sean estos dos factores, ¿no? Que están a nuestro alcance. Tú en algún momento has comentado lo importante que es a lo mejor la vitamina D, ¿vale? Es decir, qué componentes no, llamémoslo externos, sino agentes que nosotros podamos potenciar en algún momento, ya sean fármacos, ya sean naturales, qué tipo de recomendación nos haces para mejorarnos también anímicamente, físicamente y, por supuesto, nuestro sistema inmunológico. Bueno, la vitamina D es clave en el sistema inmunológico. Por eso he remarcado tanto la importancia de tomar sol, porque los niveles de vitamina D que tengamos van a ser claves en la función de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo podemos obtener esa vitamina D? Principalmente, pues, es nuestra mejor fuente para los niveles de vitamina D. Esos niveles de vitamina D, para que ahora estén altos, deberían de haberse producido una exposición alta al sol en los meses previos. No obstante, a día de hoy, lo que vamos a hacer es No se te tener oye, esa... Javier. A ver, a ver. ¿No se me oye? Ahora. Entonces, como decía Isabel, una opción es la exposición solar, sería la mejor, y si no, podemos obtener vitamina D a través de algunos alimentos, como sería el salmón, las sardinas o los huevos, tienen una buena cantidad de vitamina D, y si no, otra opción sería suplementarla. Suplementar con 1000 o 2000 unidades internacionales de vitamina D3 sería una buena opción ahora mismo para mejorar la función inmunológica. Luego, aparte de la vitamina D, ¿qué otros? Perdona Isabel, Sí. ¿queréis que cambie el dispositivo? Porque estoy viendo que dicen que Si se quieres entrecorta. intentarlo, si quieres intentarlo, Vale, voy a ver si... esperamos unos minutillos y así podremos disfrutar mejor de la charla. Por lo visto a ti se te oye bien de volumen, pero se te entrecorta, es lo que están comentando. Ya, por eso que lo he leído ahora. Ha cambiado de dispositivo.
para ver si se oye mejor y no se entrecorta también. Es una pasada, ¿no? Sí, sí. Bueno, en breve lo solucionaremos. Esperamos que por ahora estemos resolviendo las dudas que podáis tener. Si no, está aquí nuestro chat para que podáis realizar preguntas y aprovechéis este momento. Me estaba contactando Javier. Esperamos un momentito. Yo creo que ahora ya, a ver si lo resuelve. Aquí está. Creo que ahora ya lo vamos a resolver. A ver. Hola, Isabel. Te oigo, te oigo. Un momentito, que ahora resolvemos lo de la cámara. ¿Se me oye mejor ahora? Se te oye fenomenal. Te había dado... Sí, vale, pues está. Pues ahora no te encuentro. A ver, sí, vale. Perfecto. A ver si ya apareces, Javier. No, a ver. ¿Soy yo? ¿Me oyes? ¿No? ¿Me oyes, Isabel? Ah, pues no sé. Lo quito si no. Un momento. A ver. No sé por qué no sale la cámara. Es que le he accedido. Es Javier de la Hoz. No, estoy buscando. A ver. A ver. Vale. Aquí, vale. Perfecto. Javier, ¿me oyes? Hola. Javier. Voy a ver si... Sí, espera. Aquí. Voy a llamarle un momentito y ya creo que lo resolvemos. Ahí está Javier. ¿Me oyes, Isabel? Te oigo. Vale. Bienvenido, Javier. Bien, bienvenido de nuevo, segunda parte. Estupendo, estupendo. ¿Se oye mejor ahora? Muchísimo mejor. Vale, Yo vale. creo que todos ahora sí que Me te van a alegro. oír. Vale, me alegro. Bien, Muy bien. nos habíamos quedado con la vitamina D, no sé. Eso es, eso es. Vale, entonces, lo que os decía, lo importante es los niveles de vitamina D, porque tiene un impacto y es clave en la función del sistema inmunológico. Entonces, lo más importante, si podemos, es ponernos al sol, porque es nuestra mayor fuente de vitamina D. Y si no, podemos utilizar la alimentación. Algunos alimentos son ricos en vitamina D, como
las sardinas, el salmón o los huevos. Y si no, también podríamos suplementarla en estas circunstancias que estamos viviendo, con 1.000 o 2.000 unidades internacionales de vitamina D3. Ujú. Aparte de la vitamina D, es decir, estamos pensando en que nuestro sistema inmunológico se vea fortalecido a pesar de las circunstancias. Ujú. ¿Alguna otra recomendación en cuanto a nutrición o algún componente a tener en cuenta para reforzarla? Sí, varios. En primer lugar, sería tener unos niveles óptimos de melatonina, como hemos hablado. Mm, Segundo lugar, sería tener unos niveles óptimos de vitamina D y de óxido nítrico, que eso también lo podemos subir los niveles con la exposición solar que hemos comentado. El sistema inmunológico, aparte, necesita grasas omega 3, ácidos grasos DHA y EPA, por lo cual aumentar el consumo de pescado y marisco también es una muy buena estrategia para el sistema inmunológico. ujú. El sistema inmunológico necesita también vitamina C. Entonces, alimentos ricos en vitamina C serían los cítricos, también el pimiento rojo en crudo, o las coles de Bruselas, o la coliflor, y otras frutas como la fresa o la papaya también son ricos en vitamina C, aparte de los cítricos. Las setas también apoyan la función Ajá. inmunológica. Entonces, hay un tipo de seta, por ejemplo, que se llama la seta shiitake, que tiene un poder inmunorregulador. Todas las setas, pero por ejemplo, la seta shiitake es muy buena opción. El sistema inmunológico necesita minerales como el zinc y el selenio. Por ejemplo, selenio, las nueces de Brasil son ricas en selenio. Entonces, comer algunas nueces de Brasil todos los días también es una buena estrategia. Y necesitaríamos también vitamina A. Entonces, la vitamina A podemos darle al cuerpo betacarotenos, que serían verduras de color naranja, que el cuerpo luego puede sintetizar esa vitamina A, o también el huevo también es rico en vitamina A. Entonces, Ujú. ese conjunto de factores nutricionales mejorarían la función inmunológica. Además de eso, el estrés, o sea, regular los ejes de estrés y la actividad física y un buen descanso nocturno serían como las claves para mejorar la función inmunológica, para luchar contra el coronavirus y para luchar contra cualquier otro virus o bacteria que iremos afrontando más adelante también. O sea, que el sistema inmunológico está siempre trabajando, no descansa. Muy interesante, Javier. ¿Esas dosis de vitamina D y de vitamina A deberían ser diarias o con qué frecuencia o sea, la vitamina D entiendo que es fundamental, o sea, que debería ser algo que intentásemos aportarnos a diario o no. Sí, o sea, es decir, la exposición solar debería ser diaria, que sean 10 minutitos o 15 minutos, eso ya sube los niveles de vitamina D. Y, y esos nutrientes que hemos hablado, pues en una alimentación rica y variada, pues deberían de formar parte, no van a ser todos los nutrientes todos los días, pero en el conjunto de una semana deberían de estar presentes en alta cantidad esos nutrientes que hemos hablado. Ujú. Luego te pediré que nos des ya al final unas recomendaciones para que se nos queden grabadas y podamos llevarlas a cabo, que todos estamos deseando poder llevarlas a cabo. Pero lo que subyace a todo esto también, Javier, no sé, es lo que yo intuyo, es que en realidad nuestro sistema inmunológico, nuestra salud, tiene mucho que ver con un componente físico, un componente psicológico, y que en este momento todo esto está en peligro. Ujú. Me decías que la OMS define un buen estado de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, porque aquí solo pensamos que estamos
o sanos o enfermos, pero no hay un intermedio, no hay un todo, ¿no? Como se comenta en esta definición. ¿Qué va a ser necesario poner en práctica cuando esto termine para que haya una reconstrucción global, ¿no? De lo que es la salud en sentido global, como esencia? ¿Qué opinas, Javier? Uf, esa pregunta... Va a haber que, vas a tener, por ejemplo, tú que generar programas eh, que engloben todo esto, Bueno, formar equipo. yo creo que la clave para cómo vamos a afrontar lo que venga después de la situación que estamos viviendo de cuarentena, gran parte de cómo lo vamos a afrontar va a estar determinado de cómo lo estamos haciendo ahora. O sea, es decir, si salimos de esta con buenos niveles de salud, si salimos de esta con buenos niveles de energía y vamos a estar más preparados para afrontar el después. Ujú, El después, en teoría, todo irá mejorando, porque una de las cosas que recuperaremos será, por ejemplo, nuestra parte social, que también es muy importante. O sea, el vivir aislados es un factor de riesgo también para la salud. Entonces, eh, cuando salgamos, tendremos que seguir trabajando en nuestra parte física, cuidando nuestra alimentación, todo lo que hemos estado hablando, pero también el incorporar esa parte social tendrá un impacto positivo para nuestra salud, porque el estar aislados, como decía, es un factor de riesgo. Por eso, yo también recomiendo que en este confinamiento, pues de alguna manera intentemos cuidar o cultivar esa parte social, porque esa soledad o el vivir esto en aislamiento, pues desregula y genera todavía mayor estrés. ujú. Eh, Mientras estaba hablando antes contigo, he pensado por preguntarte qué podría ser, por ejemplo, un ejemplo de dieta de un día que tú nos propongas, ¿vale? Solo por hacernos una idea de qué tipo de alimentación sería, porque he visto que no has tocado los fármacos, luego te pregunto, pero ¿nos podrías hacer una especie de menú del día? Es decir, pues por ejemplo, para desayunar sería conveniente esto, o sea, una idea, Ujú. una propuesta tuya. Vale. Eh, la propuesta va a ser siempre basar nuestra alimentación en alimentos naturales y podemos incluir esos alimentos que hemos mencionado antes a nivel de farmaconutriente que se llama, o sea, es decir, que esos nutrientes tengan un impacto en regular nuestra salud. Entonces, por ejemplo, hacer 3 comidas al día, pues un buen desayuno podría ser un café solo, sin azúcar, o un té verde. Podría ser un par de piezas de fruta, unos poquitos de frutos secos. Y si alguien tiene mucha hambre, pues que incluya un huevo por la mañana, por ejemplo, podría ser un buen desayuno a nivel inmunológico. La comida, una buena fuente de ensalada o de verduras, puede ser una ensalada muy variada, que cuantas más hortalizas y verduras diferentes tenga, mejor. Ujú, Una fuente de proteína, que puede ser una carne o puede ser un pescado. Y luego a la noche, pues una cremita de verduras, por ejemplo, con una crema de calabaza, con boniato, con zanahoria, esos alimentos naranjas que hemos comentado, y unas sardinas a la plancha, por ejemplo, o incluso una lata de sardinas, si ahora la gente no puede comprar o tener acceso con tanta facilidad al pescado fresco. Podría ser una alimentación de un día ujú, o cenar un revuelto de setas shiitake, por ejemplo. ujú. Pueden ser unas recomendaciones para incluir en el desayuno, comida y cena esos alimentos que hemos mencionado anteriormente. ¿Y qué no debemos comer? ¿Qué debemos evitar mejor Si hay en algo, este enclaustramiento, en esta situación sobre todo?
Yo creo que, hablando de alimentación, lo que deberíamos de evitar principalmente es los azúcares y los alimentos procesados. Es decir, Ujú. eso sería donde creo que deberíamos de tener mayor atención. Y hablando a nivel general, deberíamos de evitar sobre todo la vida sedentaria. Ujú. Es decir, eh, estar todo el día comiendo o comiendo alimentos procesados y estar todo el día sin moverte serían los grandes peligros de este confinamiento, unido a esa desregulación del biorritmo que comentábamos al principio. Yo he visto que en estos días has estado activo y has preparado pues, planes para la semana, ¿no? Como unas pautas un poco por las que regirnos, ya que estamos, como decíamos desde el principio, un poco desorientados y sobre todo no sabemos cómo proceder para sentirnos bien y tener unos buenos niveles de salud, ¿no? Ujú. Em, en esas recomendaciones diarias, a mí me gustaría, y seguro que los que nos están escuchando también, nos dejases un poco, ya no son las pautas generales que nos has dado, ¿no? Pero tú tenías en cuenta determinados factores que aunan la parte psicológica, la parte, llamémoslo, de alimentación, también una parte, pues a lo mejor más social. ¿En qué has pensado en esos 7 días? Para distribuir toda esa información que pueda hacernos bien. Eh, He pensado en 7 días porque es una forma como de cada día ir trabajando un aspecto clave para la salud, Ujú, porque el confinamiento también puede ser visto como una oportunidad. Entonces, también tenemos más tiempo libre y entonces podemos trabajar en ciertos aspectos que van a mejorar nuestra salud durante el confinamiento y que si los integramos pueden formar parte de nuestro estilo de vida después. Entonces, eh, mi propuesta de lo que he visto que alguien escribía ahora en el chat, mi propuesta de los 7 pilares sería, en primer lugar, el biorritmo remarcando por la importancia de esos niveles de melatonina para el nivel del sistema inmunológico y por la regulación de nuestros genes reloj y nuestra producción hormonal durante el día. Entonces, pilar número 1 sería el biorritmo. ajá, Dos, la gestión psicoemocional, porque si tenemos unos niveles altos de estrés, ese propio cortisol actúa como un inmunosupresor, o sea, debilita la función del sistema inmunológico, el estrés. Entonces, pilar número 2 sería la gestión psicoemocional, a través de herramientas que hemos ujú, comentado, la meditación, la respiración o la actividad física. Pilar número 3 sería la actividad física, a través de ciertas herramientas que puede ser ejercicio más intenso, movernos cada hora, tener pequeños movimientos de actividad física en la casa. 4, cuidar la alimentación con esas pautas que hemos visto. 5, la exposición al sol por subir los niveles de vitamina D, que es clave para el sistema inmunológico, y por mejorar los niveles de óxido nítrico, que también es clave en esa función inmunológica. Parte 6, la parte social, eh, porque estamos diseñados para vivir en tribu de alguna manera ujú, y evolutivamente en tribu podíamos sobrevivir mejor. Entonces, somos seres sociales. Entonces, mantener esa parte social da la información a nuestro cuerpo de que estamos más protegidos, porque evolutivamente solo tenías menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, cuidar esa parte social y el pilar número 7, que sería tener un propósito o un plan o con este tiempo de cuarentena. O sea, es decir, ¿qué puedes hacer durante este tiempo para mantener tu motivación, para mantener tu ilusión? Porque esa motivación y esa ilusión
también va a tener un impacto positivo en tu sistema inmunológico. Entonces, tener un plan, tener una motivación de hacer algo y emplear este tiempo de confinamiento en casa, pues también va a tener un buen impacto para nuestra salud física y mental. Ujú. Tú, Javier, has escrito un libro fantástico de la naturaleza al plato, donde una de las cosas más útiles que nos has ofrecido, aparte de cantidad de información que desconocemos en muchos sentidos sobre los alimentos, sus propiedades y todo lo que nos aportan en positivo, nos proporcionas una variedad muy importante de recetas. Uh-huh. ¿Podemos encontrar ahí recetas que sean adecuadas para este proceso? ¿Hay algún apartado en el que nosotros podamos un poco alimentar esos menús y poderlos adaptar a estas circunstancias? Uh-huh. En el libro hay más de 200 recetas y todas las recetas están basadas en alimentos naturales. Entonces, todas las recetas, los menús preparados para cada día, están ricos en verduras, en frutas, en pescados, en huevos, en ácidos grasos saludables como los frutos secos, el aguacate, las aceitunas, el aceite de oliva. Es decir, el libro ya está pensado para que los nutrientes que le damos a nuestro cuerpo mejore su función inmunológica. Entonces, puede ser una buena estrategia durante el confinamiento utilizar esas recetas para mejorar tu salud. Aparte, yo recomiendo pues, utilizar este tiempo también para cocinar más, para buscar recetas y ser creativos en la cocina. Porque Investigar, ¿no? Aprovechar este sí, tiempo. sí, Ujú. sí, porque al final la clave va a estar en comprar alimentos naturales y cocinarlos, o sea, en no comer alimentos procesados. Entonces, cuanto más creativo seas en la cocina y más vayas adquiriendo ciertas herramientas, pues mejor va a estar tu salud global. Ujú. Tomaremos eso como referencia, desde luego. Es verdad que tendremos que tener también en cuenta un poco el aporte calórico de algunas recetas dadas las circunstancias, ¿no? O sea, tendremos que saber un poco que si nuestra actividad física es mucho menor o nula o muy poca, un poco adaptarlo, ¿no? O sea, aquí me imagino que depende del espacio y de la capacidad que tengas para hacer ejercicio, también tendremos que pensar un poco en qué tipo de alimentación, ¿no? Y de aportes vitamínicos. Sí, hombre, quizás es un buen momento para comer menos, A eso me porque, refería. No es lo porque mismo, ni siquiera eso es lo mismo ya. porque si nuestro nivel de actividad física ha bajado bastante, porque no estamos trabajando, porque nos movemos menos, pues quizás es un buen momento para comer menos o comer menos veces en el día. Eh, pero bueno, quizás es la doble combinación. Por un lado, cuidar tu alimentación, alimentarte con esos alimentos naturales que hablamos, con esas frutas, las verduras, con carnes, pescados, mariscos, huevos, comida natural que cocinamos, pero por otro lado, no descuidar la actividad física porque aparte de subir el gasto calórico, regula nuestros ejes hormonales de actividad física. Por ejemplo, Javier, si nuestros niveles de vitamina D son bajos o no son buenos, ¿cuáles son los síntomas? Ya que es tan importante. Bueno, para que hubiese síntomas tendrían que ser unos niveles muy, muy, muy bajos. Eh, los niveles de vitamina D se ven en una analítica. Entonces, eh, los niveles ¿No te están, sientes más cansado o sin energía o no sé? no habría una O relación el color de directa. la piel, O ¿no? sea, Quizá o no. no. O sea, no habría una relación directa entre un cansancio
y una falta de vitamina D, por ejemplo. O sea, el cansancio puede venir por múltiples causas. La forma más sencilla y objetiva de medir si tienes una carencia de vitamina D es en una analítica de sangre que a veces se piden. Entonces hay unos rangos entre 10-20 es insuficiente, entre 20-30, 30-40. Realmente, según muchos estudios, se recomienda que para una buena función inmunológica la vitamina D en la analítica esté por encima de 40. Ujú. Según la analítica de los laboratorios, niveles de 30 ya está bien, pero bueno, según en ciertos estudios, se recomienda que para una buena función inmunológica en la analítica aparezca por encima de 40. Están entrando algunas preguntas que estoy visualizando y me pregunta Pilar si en este momento se puede hacer dieta cetogénica, perdón. No sé a qué se refiere con este tipo de dieta. Bueno, la alimentación cetogénica es una alimentación basada en un alto consumo de grasas saludables, en un adecuado contenido de proteína y en un muy bajo consumo de hidratos de carbono. Ajá. Bueno, por un lado, hay ciertos estudios que asocian la alimentación cetogénica con una mejor función del sistema inmunológico. Por otro lado, limitar el consumo de verduras, de frutas, etcétera, en estas circunstancias, yo no lo recomendaría. Ujú. Es mi recomendación. Es decir, priorizar todo lo que hemos dicho anteriormente para que tenga una buena función el sistema inmunológico, pero una alimentación cetogénica prácticamente no hay, o sea, no puede haber consumo de fruta y hay muy poco o menos contenido de hidratos de carbono y se reduce, por ejemplo, pues alimentos que hemos dicho antes como el boniato, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, el entrar en ese estado cetogénico pues no deja de ser un pequeño estresor para el cuerpo, el generar toda esa maquinaria de metabolismo cetogénico. Y ahora, pues, bueno, yo no le metería muchos más estresores, por pequeños que sean, al cuerpo, que ya tenemos bastantes. Pero es mi visión en esa circunstancia. En otros momentos del año puede ser una buena estrategia a nivel metabólico la alimentación cetogénica bien planteada. También me pregunta Cristina si conoces la aplicación My Real Good. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Cuál, perdón? Pone My Real Good. ¿Good o food? Aquí pone good, pero será food, ¿no? Quizás es My Real Food. Será. Aquí pone good. Bien, me parece una aplicación muy interesante. O sea, ¿En qué consiste, Javier? yo no la he usado. Creo que si es a la que yo me estoy refiriendo es de un chico que se llama Carlos Ríos y entonces Mm, es una aplicación que él ha creado donde orienta la forma de alimentarse. Entonces, Real Food está basado en comida real y la comida real pues es un poco lo que estábamos mencionando. Comer alimentos frescos, o sea, comprar alimentos frescos y cocinarlos tú por tu cuenta y eliminar los procesados. Entonces, cualquier herramienta en ese sentido es positiva. ujú. Nos pregunta Robert, que dice, buenas tardes, Javier, como siempre, encantado de disfrutar de tus conocimientos. Dice, hemos hablado de cortisol y la verdad que está altamente relacionado con la mayoría de los 7 pilares de los que has hablado. Ya hemos visto alguna forma de contrarrestar esos niveles. En ese sentido, ¿qué tipo de alimentos irían bien para ello? Y luego dice, actividad física libera endorfina, sí pone. ¿Hasta qué punto pueden bajar los niveles de cortisol? Te hace estas dos preguntas. Eh, bueno, en cuanto a la alimentación, no sería mi estrategia principal para bajar los niveles de cortisol. Ujú. Eh, los niveles de cortisol, lo que más efectivo sería la meditación, es lo que, por un lado, mayor evidencia científica tiene para bajar esos niveles de cortisol.
Mm, Por otro lado, sería trabajar la respiración, que hemos mencionado. Y en un tercer lugar, sin duda, la actividad física. La actividad física es una forma de liberar esos niveles de cortisol. O sea, es decir, cuando nos movemos, el cortisol era una respuesta evolutiva normal que se desencadenaba ante un peligro. Es decir, si vivíamos un peligro, los niveles de cortisol suben porque te preparan para luchar o huir. O sea, es decir, ujú, eh, es una respuesta normal. Lo que pasa es que el cortisol también sube por el estrés de las noticias. Es decir, si estamos en casa oyendo los informativos y todo el día noticias y viviendo una situación de peligro, también sube el nivel de cortisol, igual que si estuviésemos en mitad de la sabana y nos atacara un león. Entonces, ujú. una forma de liberar ese cortisol es hacer actividad física. Entonces, lo que comentábamos, pues puedes hacer unos saltos en casa, siempre y cuando no tengas dolor, y saltar enérgicamente es una forma de liberar y canalizar ese cortisol. Salir a correr es una forma de liberar cortisol, lo que pasa es que ahora no podemos, entonces hay que buscar estrategias en casa, pues si puedes, si tienes escaleras, subir escaleras de manera rápida. En varios momentos del día, cuando tú te notes más ansioso, está claro que estás subiendo tus niveles de cortisol. Entonces, Ujú, mmm, esas serían las estrategias, la meditación, la respiración, la actividad física y un buen descanso nocturno. O sea, el buen descanso mm, nocturno, dormir 7, 8 horas de calidad en buenos horarios. O sea, por ejemplo, que a las 11 de la noche estés durmiendo, eh, sube mucho los niveles de melatonina y sube los niveles de testosterona y de hormona de crecimiento que actúan como regeneradores y reparadores de nuestro cuerpo. ujú. Entonces, dormir de 11 de la noche a 7, 8 de la mañana también es una muy buena forma de reparar nuestro cuerpo y de liberar ese cortisol. Aquí me preguntan también, bueno, te mandan saludos desde Ecuador, Javi, eh, Charito. Y Tommy te dice, hola Javier, tengo ansiedad, pero he probado con respiración, pero no funciona. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es difícil, habría que ver el caso particular de cada uno. No puedo dar una recomendación. Las generales son las que he comentado, Mm, pero luego hay casos individuales. O sea, hay que ver por qué tú estás teniendo ansiedad, qué hay detrás de esa ansiedad. Y bueno, a lo mejor ahí necesitas a un profesional concreto que te dé esas recomendaciones que tú necesitas. Siempre lo que he comentado, la ansiedad, el estar en el momento presente, el trabajarlo desde la meditación, la respiración, la actividad física, la calidad del sueño nocturno, siempre la va a mejorar. Pero bueno, hay casos individuales que habría que ver qué hay detrás de tu ansiedad o qué factores pueden estar Es que son influyendo. varios los que preguntan acerca de la ansiedad, como es lógico, ¿no? Es uno de los síntomas más claros y más comunes en estas circunstancias, pero ambos sienten un poco la impotencia de gestionar esa ansiedad. Me imagino que, por supuesto, que habrá maneras y niveles, pero nuestra situación es bastante común y quizá todos estos consejos que nos has dado antes son aplicables a, ¿no? Ayudarán a perder esa o a minorar esa ansiedad, ¿no? Claro, o sea, mi parte es, con lo que yo trabajo es con regular la fisiología para mejorar esos niveles de ansiedad y esos ejes hormonales que influyen en la ansiedad. Pero si alguien tiene un problema concreto de ansiedad o psicológico, para eso hay un profesional que es el psicólogo. O sea, es Uh decir, -huh, al final hay profesionales que se dedican específicamente a eso, en regular la ansiedad desde ese plano. Yo desde estas recomendaciones que os he dicho, todo eso va a tener un impacto positivo en bajar los niveles de ansiedad. O sea, es decir, si meditas, si haces tus ejercicios de respiración, si haces más actividad física, si cuidas tu alimentación, si tienes un buen descanso nocturno, si tienes un buen biorritmo, todo eso va a regular tus ejes hormonales y tus ejes de estrés y va a mejorar tu ansiedad. Pero como os uh digo, -huh. si alguien tiene un problema concreto,
pues hay un profesional sanitario que es el psicólogo, que sería el encargado de dar recomendaciones específicas para cada caso. Ajá. Aquí también te hacen una consulta. Alejandra te dice que de tu libro sacaron una receta de tomar ajo en ayunas. Dice si se podría hacer todos los días del año. ¿Qué opinas de esto? El ajo es un buen antiviral, entonces puede ser una buena forma también de utilizarlo actualmente como mecanismo de defensa ante los virus. Ujú. Y el ajo en crudo se puede tomar durante todo el año sin ningún tipo de problema. Se puede añadir a cualquier receta y el ajo tiene un impacto muy positivo en la salud a nivel de regular la tensión arterial, es un buen potenciador del sistema inmunológico, entonces es muy interesante. El ajo negro que me escriben también. El ajo negro también además regula los niveles de glucosa en sangre, entonces es una muy buena estrategia. Tenemos otros elementos para potenciar la función del sistema inmunológico, aparte del ajo, que sería, por ejemplo, la cúrcuma o el jengibre Ujú. o el té verde, la cebolla también. Entonces, bueno, todo eso podemos ir incluyéndolo con la vitamina C, con la vitamina D. Son estrategias y recursos que le damos a nuestro cuerpo para que mejore su función inmunológica, que al final es el que tiene que responder ante los virus y las bacterias. Ujú. Creo que por ahora no ha habido más cuestiones. Yo sí que te quería pedir, Javier, un poco también por llevarnos a una parte como más positiva, ¿no? Más alentadora de esta situación, es que nos digas qué podemos hacer para, concluyendo, ¿no? Repitiendo quizá las claves de lo que hemos hablado, para encontrarnos mejor en estos días, llegar a un estado de salud, llamémoslo, bueno, y que cuando esto termine podamos continuar mejorándolo, pero siendo conscientes de que hemos hecho un buen trabajo durante estos días, ¿no? Ujú. Que hemos adoptado las medidas adecuadas para cómo lo vamos a notar, ¿no? Es decir, el espacio es limitado, es limitado en todos los sentidos, pero si cumplimos con determinadas pautas, conseguiremos un buen estado de salud. Por favor, necesitamos esto para concluir un poco este tema. Vale, lo primero sería paz. Necesitamos paz. Mm, Necesitamos, necesitamos salir del estado de estrés, del estado de ansiedad, del estado de preocupación, del estado de alerta en el que estamos. Mm, yo recomiendo no estar sobreinformados porque es necesario tener un mínimo de información, pues, sobre las recomendaciones generales que nos dan, las recomendaciones oficiales, el hecho de lavarse las manos, el uso de la mascarilla es muy importante, se ha visto también según ciertos estudios, eh, pero intentar trabajar nuestra paz y nuestra paz interior, porque cuanto más estemos en estrés, peor va a ser nuestra función inmunológica y peor va a ser nuestro estado mental para afrontar los días que nos queden de cuarentena, que no sabemos cuántos son, y lo que tengamos que afrontar después de la cuarentena. Entonces, sobre todo mucho paz, estar en el momento presente, y si tenemos la suerte de que no tenemos un problema de salud o algún familiar a nuestro alrededor, pues bueno, también focalizar mucho en ver que estamos bien, que todo está bien, en que esto va a pasar, en mensajes un poco más de confianza y positivos, confianza. porque Ujú. sí, porque esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero antes o después va a pasar. Entonces, pues eso, respirar mucho, estar en el día a día, no pensar mucho en el futuro, porque eso nos va a generar más ansiedad. Entonces, es estar en ese momento presente de hoy estoy bien, hoy están bien las cosas y reforzar esa parte. Entonces, primero sería eso, trabajar mucho esa paz, ese momento presente. Eh, Dos,
reforzar lo que hemos comentado del biorritmo, Ujú. intentar ser sistemático, o sea, decir, pues mira, Sí. no tengo a lo mejor nada que hacer o no tengo ninguna obligación, pero mira, yo me voy a poner el despertador todos los días a las 7:30 de la mañana y voy a probar a hacer 10 minutitos de meditación por la mañana para empezar el día, o voy a hacer unos ejercicios de respiración, voy a hacer un poquito de ejercicio, 5 minutitos antes de desayunar, me voy a mover un poquito en ayunas para que tenga un buen impacto a nivel del sistema inmunológico. Ujú. Eh, Voy a hacer un desayuno saludable, como hemos comentado antes. Voy a planificar mi mañana en hacer, no sé, en estudiar, en el que tenga que trabajar, en Ujú. tener un ritmo durante el día. Voy a hacer mi comida a las 2 de la tarde, mi cena sobre las 8:30 de la noche. No voy a utilizar los dispositivos electrónicos después de cenar. Voy a intentar acostarme pronto para tener unos buenos niveles de melatonina. Pues bueno, puede ser diseñar tu propio biorritmo. Entonces, ese sería el segundo punto. Consejo. Ujú. 3, integrar la actividad física. Integrar la actividad física de moverme más durante el día. O sea, es decir, pequeños movimientos durante el día, estar un poco más activo, no pasarme 3 horas sentado en el sofá mirando una serie simplemente o mirando el teléfono móvil o las noticias. Entonces, estar más activo, aprovechar este tiempo. Como me escribió un día un paciente, me dijo, dice, con las recomendaciones que les da, dice, vamos a salir más fuertes de la cuarentena que entramos. Bueno, pues ¿qué puede ser? O sea, es decir, ahora tenemos mucho más tiempo para hacer actividad física. Entonces, una de las excusas habituales para no hacer actividad física es que, uy, no tengo tiempo, pues quizás es el momento para empezar a hacer mucha más actividad física en pequeños movimientos, en pequeñas dosis. Hago 5 minutitos y sigo con mi día. Hago luego a la hora otros 5 o 10 minutitos, sigo con mi día. Pequeñas Ujú. píldoras y dosis de actividad física, pues puede ser muy interesante para reforzar la función inmunológica y mejorar nuestra salud global durante este tiempo. Cuidar la alimentación, como hemos dicho, priorizar esos alimentos naturales, eh, seguir cuidando y cultivando nuestra parte social. Eh, una vez más, reitero, súper importante que nos dé la luz, que nos dé la luz, que en cuanto podáis salgáis a ese patio, a esa terraza, a esa ventana, si no podéis tener otro espacio, pero que os dé Ujú. la luz, que recibáis el sol por el impacto que tiene en la regulación del biorritmo, por los niveles de melatonina nocturnos y por el impacto que tiene en subir los niveles de vitamina D y de óxido nítrico, que son fundamentales Ujú. para el sistema inmunológico. Entonces, es algo que también puedes hacer. Si estás leyendo un libro y tienes posibilidad de ponerte en la ventana, pues ponte en la ventana, porque lo mismo te da leerlo sentado en un sofá que de pie cerca de una ventana. Y si estás de pie en una ventana, pues no estás sentado y encima te está dando el sol un poquito. Entonces, esa sería otra recomendación. Y por último, encontrarle un propósito a todo esto, porque todo viene para algo, o esa es mi filosofía, o sea, todo viene para algo y de todo podemos aprender algo. Entonces, la vida no es solamente lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces, pues nos podemos quedar durante 30 o 40 días sentados en el sofá viendo Netflix y comiendo donuts y diciendo a ver si un día pasa esto, o bueno, o puedo desarrollar un estilo de vida saludable durante la cuarentena, que luego lo integre para mi vida normal después. Puedo tener ese propósito de aprender algo, de hacerme un curso online, de si tengo un negocio puedo reinventarme a nivel profesional, ver cómo tejer nuevas redes con profesionales, otros compañeros. Bueno, o sea, es decir, los grandes momentos de crisis también han sido momentos de reinventarse y son oportunidades a nivel personal y global. Entonces, quizás esto nos pone una tesitura de que podemos replantearnos o muchas de nuestras cosas que hacíamos a nivel individual y a nivel colectivo y puede ser un buen momento para tomar otro rumbo aprovechando
esta cuarentena, este confinamiento. Estoy segura y estamos seguros de que nos pueda ayudar muchísimo. Todos estos consejos nos van a ayudar mucho. Hay 3 cositas más que preguntan por aquí. Si queréis, lo terminamos con esto y sería, ¿hay algún suplemento que se pueda adquirir en farmacias? Pregunta Marisa. Tú siempre hablas de... Sí, o sea, Ujú, la vitamina D que hemos comentado la venden en sí, farmacias también. ajá. Entonces se puede utilizar, se puede comprar en la farmacia también. Otra pregunta que hacen por aquí, Beatriz dice, ¿podrías explicar brevemente por qué hacer actividad física en ayunas activa o refuerza el sistema inmunológico? Bueno, la actividad física per se siempre refuerza el sistema inmunológico. Entonces, da igual el momento del día, da igual cuando la hagamos, o sea, la actividad física siempre va a tener un impacto positivo en la función del sistema inmunológico. Ujú, Eh, Cuando la hacemos en ayunas, regulamos más los niveles de glucosa en sangre. Cuando la hacemos en ayunas, mm, la actividad física quemamos depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Entonces, el quemar grasa acumulada en el cuerpo es muy interesante a nivel inmunológico también, porque cuando mm. los adipocitos, las células grasas, están de alguna manera grandes, están inflamadas. Entonces, cuando somos capaces de quemar grasa corporal, disminuimos ese adipocito proinflamatorio. Entonces, cuanta menos inflamación, mejor función inmunológica. Sería otra razón por la que hacer la actividad física en ayunas. Muy interesante. Por último, me ha encantado. ¿Es ejercicio físico hacer la limpieza de la casa? Claro, todo suma. O sea, es decir, pequeños movimientos y grandes movimientos de fuerza, todo suma. O sea, es decir, la limpieza de la casa, 2 horas limpiando la casa, es movimiento. Entonces, eso también tiene un impacto a nivel inmunológico. Y entonces, tampoco no vamos a estar todo el día haciendo pesas o flexiones. O sea, es decir, no vamos a estar todo el día haciendo trabajo de fuerza. Eh, es muchos movimientos a lo largo del día, pequeños movimientos, pues como esa limpieza de la casa, como me levanto, voy, vengo, subo, bajo, o sea, pequeños movimientos y luego incluir un poco de trabajo de fuerza. Tampoco hay que volverse loco con la actividad física, pero sí que esté muy presente en varios momentos del día a pequeñas dosis. Bueno, Javier, aquí ya también se despiden, que gracias una vez más por tu interesante charla. Gracias por todo, por estar aquí con nosotros, por darnos tantos y tan buenos consejos, por tu profesionalidad y por ofrecerte para darnos esta charla tan motivadora, que nos ha informado tanto y tan bien y de la que tomamos nota para estos días, sobre todo. Siempre, pero sobre todo. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Isabel, gracias a Bubo por plantearme esta entrevista, este seminario. Pedir disculpas por los problemas que hemos tenido al principio con el sonido y nada, mandar un abrazo muy grande a todos los participantes, mucho ánimo y Que han sido muchos, Javier, los que te han estado escuchando. muy bien. Pues espero que les haya servido para integrar ciertos consejos y mejorar su salud durante este confinamiento. Y nada, mucho ánimo y que esto también pasará y que salgamos todos con la mejor salud posible. Pues hasta muy pronto, contamos contigo, como siempre, en adelante. Y gracias a todos por estar aquí acompañándonos esta tarde, una tarde más. Estaremos en contacto y tendremos presente conectaros y damos a una charla que os pueda interesar. Ujú. Muy bien. Pues muchas Hasta muy gracias. pronto. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Hasta pronto.